Hoy les voy a explicar cómo es el funcionamiento, las dinámicas y las interacciones que se manejan dentro de la frontera colombo-venezolana. Y le voy a dar un enfoque multidimensional. Esto en base al libro Desencuentros y conflictos en las dinámicas de la frontera colombo-venezolana. Antes de comenzar, voy a mostrarles una imagen que me creó la inteligencia artificial con respecto a la situación y las dinámicas que se presenten día a día en la frontera colombo-venezolana, en la cual se pueden apreciar un alto tráfico y flujo de gente, un gran número de comercios informales, mucha presencia policial, en este caso de la Guardia Nacional, y como se pueden ver, bastante limitado y restringido el paso. Esto es más o menos una representación de lo que se vive día a día en la frontera colombo-venezolana. Ahora, para comenzar, eh, básicamente se planteó realizar la idea bajo un esquema de un mapa conceptual y se denominó o se tituló Interacciones y dinámicas en la frontera colombo-venezolana, un enfoque multidimensional. Antes de comenzar, voy a leerles una frase que como de manera introductoria puede un poco englobar la idea de todo este mapa mental. La frontera no es solo una línea geográfica, es un espacio de identidad binacional que ha sido afectado por malas decisiones políticas. Ahora bien, para comenzar, les voy a hablar sobre la primera dinámica social, la primera dimensión. La dimensión de la vecindad se refiere específicamente a las reglas y relaciones y dinámicas que existen entre las personas que viven en proximidad geográfica. Esto quiere decir que para que tengan una idea cómo viven las personas de un país y otro en una frontera. Por eso se llama la dimensión vecindad. Ahora, la población fronteriza ha mantenido relaciones todo desde hace mucho tiempo con el otro lado del río, en este caso con la población colombiana. Ahora, el intercambio comercial que han vivido estas sociedades ha sido más o menos, como para que tengan una idea, algo pendular. Eso quiere decir que las personas se transitan diariamente de una frontera a otra, cruzando la frontera, para poder comercializar o tener su vida. Muchas veces del otro lado mantienen también familia, amigos, relaciones sociales. Y por eso se llama un tránsito pendular, porque las personas en este sitio, en estas fronteras, suelen transitar de un lado a otro diariamente. Ahora, esto ha afectado bastante este tránsito por el impacto del cierre de la frontera. Las decisiones políticas de los cierres fronterizos han fracturado la dinámica de la vecindad, afectando los accesos de los bienes básicos y limitando el intercambio de las comunidades. Las malas relaciones diplomáticas que han generado los problemas de los habitantes en la frontera, quienes históricamente han dependido de la fluidez en este paso. Ahora vamos a hablar sobre la dimensión económica. Según el libro que ya les comenté, el artículo jurídico, las dimensiones económicas de la frontera entre Táchira y el norte de Santander se caracteriza por una intensa actividad económica y comercial, una fuerte dependencia del intercambio transfronterizo. Sin embargo, esta dinámica ha sido impactada por diversos factores como el cierre de las fronteras, la crisis política y la inmigración masiva. Esto también, dependiendo del comercio fronterizo, la economía de las ciudades de San Antonio, del Táchira, Ureña y Cúcuta han girado toda la vida en torno al comercio formal e informal de los productos que cruzan en la frontera. Ante los cierres fronterizos, se estima que el 85% del comercio entre ambos países se realizaba por vía terrestre, principalmente en esta zona. Esto ha generado un cierto de efectos negativos por el cierre de las fronteras. Las decisiones unilaterales de Venezuela de cerrar la frontera en 2015 y en 2019 han generado unas pérdidas económicas significativas en la región. En el 2015, la Cámara de Comercio de Cúcuta estimó las pérdidas por el cierre que alcanzaron aproximadamente los 1.630 millones con una reducción los 1.630 millones con una reducción del 4.6% del PIB regional. También hay una expansión del comercio informal y el contrabando, ya que el comercio informal ha sido la alternativa que han tomado la población afectada por las restricciones oficiales. Además, el contrabando de gasolina y de alimentos se le ha sido de bastante practicidad para los habitantes de la zona. El comercio de los bienes básicos en mercados informales ha sido un producto característico de esta economía informal. También se identifica dos tipos de contrabando. El contrabando de pequeña escala, que es decir, que los transeúntes se dedican a esta labor, a esta actividad de pasar mercancía de un lado a otro por su propia cuenta. Y está el de gran escala, que esto ya lo organizan
las redes delictivas para poderse lucrar económicamente. También existe un aumento de la pobreza y de la desigualdad. Tanto en el Táchira como en el norte de Santander, las condiciones socioeconómicas han empeorado en los últimos años debido a que la crisis venezolana y la inestabilidad fronteriza ha propulsado en el estado Táchira aproximadamente como el 43, 47%. Aproximadamente en el estado Táchira el 74% de la población vive en pobreza, mientras que en el norte de Santander más del 34% de los habitantes se encuentran en condición de pobreza. Ahora, la dimensión social. La dimensión social en la zona del Táchira y del norte de Santander como un espacio marcado por la interacción constante en las comunidades de ambos países, pero también por la vulnerabilidad de los conflictos sociales y las dificultades en el acceso a los derechos básicos. La dimensión social se enfoca en la forma en la que las personas interactúan y se relacionan entre sí dentro de una sociedad o una comunidad. Incluye aspectos como los valores, las relaciones familiares, amistades y, a mi entender, los valores más significativos que engloba esta dimensión social en esta comunidad es la resiliencia, porque los habitantes de esta zona fronteriza han demostrado una gran capacidad para adaptarse a las adversidades y es como un valor bastante destacado, ya que estas comunidades se han enfrentado a numerosos desafíos y obstáculos políticos, económicos y sociales, y aún así continúan buscando formas de prosperar y mantener su calidad de vida. También hay un valor bastante agregado que es el de identidad binacional. Muchas comunidades se sienten identificadas o reconocen o celebran la influencia cultural tanto de Colombia como de Venezuela. Este valor fortalece los lazos de sentimiento y pertenencia de ambas naciones. También se puede destacar en la dimensión social, hay una debilidad institucional y la falta de políticas públicas, porque la ausencia de una estrategia clara de integración y cooperación han dejado a las comunidades fronterizas en una situación de vulnerabilidad. También se han aplicado unas políticas públicas como la implementación de un carnet fronterizo, que era una tarjeta de movilidad fronteriza, pero no ha sido suficientemente efectiva para atender las necesidades de la población. Ahora, la dimensión geopolítica se caracteriza porque, especialmente en la zona del Táchira y el norte de Santander, como un espacio altamente conflictivo debido a la combinación de tensiones diplomáticas e intereses estratégicos, ya que las relaciones diplomáticas entre ambos países han sido inestables y marcadas por conflictos políticos. La salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones en el 2006 ha provocado el debilitamiento de los mecanismos de integración económica y política entre ambos países. Episodios como la ruptura de las relaciones diplomáticas en el 2010 y en el 2015 y en el 2019 han evidenciado la desconfianza que se tiene mutuamente entre los gobiernos. También han utilizado la frontera como herramienta de presión política, utilizando el cierre fronterizo como un método para justificar como una medida de seguridad, pero esto al mismo tiempo no ha sido de gran ayuda o utilidad práctica a nivel político, sino más bien ha tenido un impacto en la población fronteriza, ya que de ellos dependen las relaciones binacionales. En el 2019, la tensión escaló con prohibición de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, lo que llevó a nuevos cierres y enfrentamientos en los puentes fronterizos. Ahora, la dimensión migratoria habla básicamente de que en el Táchira y en el norte de Santander, como un fenómeno complejo y de gran impacto en la región, ya que el éxodo masivo de los venezolanos en el 2016 provocó que la frontera colombo-venezolana se convirtiera en un punto clave para la salida de millones de venezolanos hacia Colombia y otros países de América Latina. En 2015 había cerca de 697.000 migrantes venezolanos en Colombia, pero en el 2020 esta cifra superó los 1.7 millones, convirtiéndose en la mayor crisis migratoria de la región. Aparte de la movilidad pendular que hablábamos anteriormente, en el cruce fronterizo, con la crisis este flujo aumentó exponencialmente con picos de hasta 110.000 personas diarias cruzando diariamente en 2016 tras su reapertura. El cierre fronterizo en el 2015, en el 2019 y durante la pandemia obligaron a miles de migrantes a cruzar por rutas ilegales o trochas,
aumentando su vulnerabilidad ante grupos armados y redes de trata de personas. En el 2020, debido a la pandemia, más de 111.000 personas retornaron a su país, lo que generó aglomeraciones en las zonas fronterizas y crisis humanitaria. También se puede evidenciar una vulnerabilidad social porque la migración venezolana ha sido forzada gracias a la crisis humanitaria que se ha vivido en el país y ha traído un gran número de personas en condición de pobreza extrema, desnutrición y falta de documentos legales, lo que ha provocado una vulnerabilidad social bastante grave. El impacto de la crisis en las ciudades receptoras, como en Cúcuta o Riohacha, han experimentado un crecimiento poblacional acelerado debido a que la migración lo que ha generado es una presión en los servicios públicos y en el empleo y la seguridad. En Cúcuta la tasa de informalidad laboral alcanzó el 71% y en 2019 lo que refleja la precariedad económica de muchos migrantes. También hay unas medidas que han adoptado para gestionar la migración, como ya lo conversamos, sobre el carnet fronterizo. Ahora, por último, vamos a hablar sobre la dimensión de la violencia. Se puede presenciar una serie de actores no estadales y conflictos armados transfronterizos, como la frontera es un territorio disputado por grupos armados ilegales, como el ELN y disidencias de la FARC, y también bandas criminales que utilizan la región para el narcotráfico, contrabando y el tráfico de personas, por su facilidad y el libre tránsito que tiene entre ambas zonas. El Catatumbo, en el norte de Santander, es una de las zonas con mayor cantidad de cultivos ilícitos en Colombia, lo que ha convertido la frontera en un corredor estratégico para el tráfico de drogas. Presencia de conflictos y violencias. La frontera es un territorio en disputa entre dos grupos armados. Y esto ha provocado que bandas criminales y grupos irregulares, como el ELN y las disidencias de la FARC, controlen estas rutas de tráfico de drogas y de contrabando. En el 2017 se pudo evidenciar que más de 5.500 personas fueron desplazadas en la región del Catatumbo debido a enfrentamientos entre estos grupos irregulares. Y se puede, con cifras oficiales, en el 2025, un desplazamiento de aproximadamente 21.500 personas a lo que va el día de hoy. También se puede evidenciar un aumento de 12 homicidios cada 2 días en la ciudad de Cúcuta, un incremento de la violencia bastante significativo en este tema de la frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, muchas gracias.